Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a su programa La Hora de Consuelo. Bueno, la doña le dimos una vacacioncita de esta semana, va a estar de vacaciones con los trillizos, que bueno, ella necesita despejar la mente de tantas noticias, porque la verdad que lo que vivimos de este oficio, a veces saturamos la cabeza, la mente con tantas noticias negativas y positivas también, pero también siempre hay que hablar de cosas que uno no quiere hablar, que son precisamente negativas. Hay una noticia que está acaparando el espectro nacional e internacional, porque la verdad es que yo que sigo las noticias internacionales, he visto esta semana prácticamente, desde el domingo estoy viendo en CNN y en las otras cadenas norteamericanas el problema o el caso de la joven que está desaparecida en Punta Cana. Y digo esto porque para nadie es un secreto que acontecimientos de esta naturaleza pues tienden a promover una imagen que el país no tiene absolutamente nada que ver con acciones personales. Sí está en la obligación de brindar toda la seguridad posible, porque de eso se trata, pero nosotros tenemos competidores que pues agarran cualquier motivo para hacerle una campaña en contra. Entonces, cuando uno ve constantemente estas campañas negativas, como pasó los otros días con el Partido Popular Español, que sacó un video pues hablando de la corrupción y que este era un país corrupto, no hablaba ni siquiera del Estado, sino del país, es decir, poniendo o exponiéndonos a una situación difícil en el ámbito internacional, porque la gente entonces se forja una idea de lo que no somos, sino de lo que quiere vender ese video. Entonces eso no hace daño. Este caso que uno lo lamenta, ¿no? ¿Verdad? Más que una niña de 20 años, uno que es padre, que ha pasado por esa situación, sabe lo penoso y doloroso que es esa situación. Ojalá las investigaciones pues concluyan. Ya a nuestro entender es muy difícil, ojalá estuviésemos equivocados, pero es muy difícil que pudiese aparecer con vida. Eso es lo que yo creo, porque la verdad que después de tantos días y por lo que establece el joven que andaba con ella, de que la dejó en la playa, dentro del agua, probablemente o eso es lo que capta la cámara, de que tenían una noche bebiendo. Hay que entender que esos resorts, todo incluido, hay bebida 24 horas, gratis, porque usted lo paga en la estadía. Entonces eso puede ser bueno para el que le gusta beber y el que le gusta tener, pero para estos muchachos jóvenes que probablemente no están acostumbrados a una cantidad de alcohol que sobrepasa su capacidad, pierden el conocimiento, no el conocimiento, pierden el control de sí mismo, porque le sucede a uno como adulto cuando bebe. Yo, gracias a Dios, bebo muy poco, para decir que no bebo nada. Entonces es una situación difícil para la familia, una situación difícil para el sector y una situación difícil para el país. Ya han habido muchas intervenciones de embajada, de autoridades. Vi ahí en una crónica
en CNN que la policía local de donde ella vive pues iba a trasladar a la República Dominicana. No sé si eso ha sucedido, pero el FBI está también. El país, yo creo que todas las instituciones, nadie puede decir lo contrario, aunque he escuchado en algunos medios gente hablando cosas que sencillamente no son ciertas. Todas las instituciones del gobierno están enfocadas ahora mismo en este caso y todos los recursos están enfocados en resolver este caso. Así que no se pueden acusar a las autoridades que han sido negligentes, porque no es verdad. Desde un principio las autoridades han estado al tanto y al frente de la situación, han permitido que otros investigadores de fuera pues vengan y ayuden con el caso, si no han puesto obstáculos para que otras instituciones internacionales pues puedan participar. Pero vuelvo y repito, lo ideal es que finalmente se sepa qué pasó, porque yo sé que eso es algo que la familia debe estar interesada en finalmente, si es que hubo una tragedia, pues encontrar el cadáver y ver si hubo un forcejeo. En primeros informes dicen que no, que en las investigaciones que se han hecho con el joven que la acompañó, de que parece que no hay rastro de violencia, pero habría que encontrar la otra persona, encontrarla a ella para determinar con certeza si es así. Al muchacho no lo tienen detenido, al joven, pero sí lo tienen aislado en su habitación y le han retenido el pasaporte por si cuando encuentren el cadáver hay signos de violencia. Él lo que alega, vuelvo y repito, que ellos estaban en la playa, él la dejó, salió porque se sentía mal, se acostó en un cheilón y se durmió. Ahora yo pregunto también, porque yo he ido, tomado varias vacaciones en hoteles todos incluidos en el este y prácticamente conozco la gran mayoría, y siempre hay una seguridad en la playa. No sé por qué, si había o no la había, una seguridad en la playa, porque los extranjeros probablemente no sepan, las playas aquí son playas vivas. Es decir, de un momento a otro la corriente te puede cambiar. Y si tú no estás físicamente bien porque estás bajo los efectos del alcohol, pues eso también va a jugar un papel en cualquier desenlace fatal que pudiese pasar. Entonces, hay que tener una vigilancia en las playas, porque se sabe que a altas horas de la noche hay gente que le coge, han pasado bebiendo y después le cogen cogida a la playa. Entonces, no sé por qué, o si lo había, por qué no llamaron a la atención a esos jóvenes, pero ese es un tema que tanto la policía Politur, el ministerio, va a tener que abordar con los hoteles, porque de noche tienen que buscar un mecanismo que establezca, aunque se le dice a los huéspedes o decirle constantemente cuando llegue que las playas, no hay acceso a la playa en horas de la noche, porque eso se presta a que situaciones de esta naturaleza, si es que pasó así, ¿no? ¿Verdad? Puede se desarrolle. Yo creo que la Asociación de Hoteleros también debe tomar precaución, porque hay bastantes empleados en seguridad en los hoteles, a mí me consta eso. Es simplemente tomar medidas, y yo recuerdo en una ocasión que los hijos míos trataron de bajar a la playa en un hotel del este y se les prohibió. Claro,
estábamos en Semana Santa hay más vigilancia porque otras instituciones entran en el escenario, que no necesariamente solo los hoteles, pero no se les permitió bajar a la playa o bañarse, que era lo que querían. Entonces, pienso que ese es un tema que debe de sopesarse y no sé, el gobierno tendrá que hacer una campaña, porque yo sé que esa campaña de descrédito va a venir, una campaña para tratar de hacernos daño. Nosotros somos uno de los países que más ha crecido en términos de turismo, sobre todo en la región. Tenemos competidores en la región y la verdad es que nosotros dependemos en gran medida del turismo y hemos ido avanzando escalonadamente, pero firmemente. Y después de una pandemia, fuimos de los primeros países en recuperar su turismo. Y a partir de ahí solo hemos ido avanzando. Y todos los años avanzamos más. Así que eso es algo que quería comentar porque a veces también nuestros amigos de la prensa no entienden que desde fuera y a veces quieren dar noticias sensacionales para ganar view y etcétera, etcétera, y no entienden que en el fondo le están haciendo un daño al país, que no le están haciendo un servicio, sino que probablemente le estén haciendo el trabajo a otro. Y esto hay que tratarlo con mucho cuidado, esperar las investigaciones de las autoridades, no adelantarse, porque nosotros no somos investigadores. Hay que permitir que la policía y los órganos de seguridad, tanto nacional como internacional, hagan su trabajo y nosotros comentar la noticia, comentar el caso, y cuando se tengan los elementos ya o la conclusión de la investigación, entonces uno opina sobre esa investigación. Pero no debemos adelantarnos a pronósticos que no nos hacen bien como país. Eso es lo único que le pedimos a los amigos de la prensa. Por otro lado, bueno, ustedes saben que ayer, no sé Joel si tenemos imágenes de la reunión de Ucrania con una delegación de Ucrania, porque aunque el presidente Zelensky estuvo en Arabia Saudita, no participó en esa reunión, sino que fueron comisionados que él seleccionó y el secretario de Estado, que es el canciller norteamericano, Marco Rubio, y el jefe de Seguridad Nacional también participó en esa reunión, donde se concluyó que Ucrania aceptaba los 30 días de alto al fuego. Ahora hay que ir a ver si los rusos pues también aceptan este trato de los 30 días de alto al fuego. Para uno entender el conflicto de Ucrania hay que irse a unos años atrás, hay que irse a la geopolítica de ese entorno de la región, porque uno de los argumentos que Rusia siempre ha invocado, porque no es de día ahora, eso está desde el 2003, que Rusia entiende que los ucranianos lo que son rusos con acento, pero que ese es un territorio de ellos. Y el problema fundamental para Rusia, según ellos, es que tener un contrincante, miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, en sus
frontera, pues era problemático para la seguridad interna de ellos. Esos son los argumentos. Pero en principio, cuando Rusia hace su primera intervención, realmente era porque quería tener una línea marítima en el Mar Negro. Y por eso toman a Crimea primero, porque querían esa ruta. Además, esa ruta, eso les sirve para tener una línea de gas para suplir a Europa, que esos de los ingresos fundamentales que tiene Rusia es precisamente el gas y el petróleo. Entonces, ahí inicia ese conflicto, realmente inicia ahí. Y a partir de ahí, entonces, pues han habido acuerdos, han habido conversación, hasta que finalmente, pues en el 22, Rusia decide invadir a Ucrania con un ejército que uno pensaba que iba a devorar a Ucrania en cuestión de semanas, y así lo pronosticó el presidente ruso, pero no fue así. Cumplió 3 años ahora y todavía están peleando. Es verdad que hay una parte del país que lo ha tomado Rusia, pero también hay una parte que lo ha tomado Ucrania de Rusia, pequeña, pero también ha reconquistado territorio que habían perdido de los rusos. Claro, lo más afectados es Ucrania, porque la guerra se está efectuando precisamente en territorio ucraniano, no ruso, muy poco. Entonces los rusos, que tienen una ventaja numérica y una ventaja en armamento, pues viven constantemente bombardeando a las infraestructuras eléctricas. Por ejemplo, ahora hay varias provincias que no tienen energía eléctrica. ¿Por qué? Porque prácticamente en los últimos bombardeos ahora se fueron unas cuantas. Y entonces, imagínense, ahora estamos en pleno invierno allá, pero un frío, no estamos hablando de un frío, de esos fríos que uno siente cuando va a Estados Unidos. Es un frío intenso. Entonces, forzan a la ciudadanía que tenga que vivir bajo ese frío, porque no hay calefacción, no hay energía eléctrica. Entonces, ahora mismo Ucrania estaba en una situación difícil, porque Estados Unidos paró el envío de armamento, paró el envío de información de inteligencia, porque Ucrania no tiene satélite. Ellos sí usan los satélites para conectarse por internet de Elon Musk. Usan lo de SpaceX, usan esos satélites, tienen un contrato con él, con esa empresa. Pero la información de inteligencia, de ubicación de las tropas contrarias, y esa información que le pasa a Estados Unidos todos los días, porque ellos tienen las herramientas, tienen la tecnología para, a través de esos satélites, pues mapear el área y saber lo que está pasando en el área. Entonces le mandan esa información diaria al ejército de Ucrania para poder defenderse mejor. Bueno, eso se paró, pero a partir de ayer, a partir de que Ucrania aceptó, y vamos a estar claros, Zelensky se bajó un poco los pantalones, vamos a decirlo así, y le pidió perdón a Trump por el incidente que pasó, que yo no sé por qué él tenía que excusarse, porque a él fue que lo atacaron de una forma despiadada. Pero bien, ya eso pasó. Ahora,
hay otro elemento que va a entrar en juego cuando realmente se llegue a un acuerdo, porque hay que ver lo que Rusia está exigiendo. Y la verdad es que por lo que han dicho los norteamericanos, ya le han cedido casi todo. Pero hay otras cosas, hay cosas que no se ven, que también Rusia probablemente cuando se siente con los norteamericanos van a pedir, y que en una situación de paz se tiene que dar. Hay que recordar que Ucrania está bajo un mandato de guerra, es decir, una situación de guerra, donde los derechos se contraen, las elecciones se posponen, no hay elecciones. En medio de una guerra no puede haber elecciones, no hay elecciones, pero inmediatamente haya un paro, un cese al fuego, no sé si van a tener que convocar elecciones, que es lo que quiere tanto los norteamericanos como Putin. ¿Por qué? Porque la idea siempre de Putin fue tomar a Ucrania y ponerle un títere ahí. Esa era la idea que él tenía en principio. Y probablemente, si hay elecciones, pues me imagino, pienso, porque es lo más lógico, es que Rusia busque la fórmula o la forma de que gane una gente que esté dispuesto a sentarse con ellos y cederle lo que ellos buscan. Aunque ya dijo también Marco Rubio que las negociaciones con los minerales y tierras raras, pues sí va a dar en una próxima conversación, sí va a hablar de ese acuerdo. Entonces hay que esperar, es un acontecimiento que es más importante que lo que la gran mayoría de la gente, y sobre todo nosotros los dominicanos, pensamos, porque como eso está lejos, no nos afecta. Y no es así, no es así. Todo nos afecta. Ahora vamos a entrar, después de la pausa, en la guerra comercial que se está desarrollando ahora mismo a nivel de México, Canadá, Estados Unidos, pero ahora entra con Europa y China. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, a ver hasta dónde eso nos puede afectar a nosotros, porque finalmente todo lo que pasa a nivel mundial, sobre todo en el comercio, que ya está interconectado el mundo entero, pues va a tener consecuencias positivas o negativas. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de seguir con el tema comercial y esta guerra que parece ser que se inicia, se paran, se vuelven y se reinician, vamos a pasar un video que nos manda nuestro gran amigo Richard Paniagua, que es el presidente del Colegio de Notarios, con un acuerdo que firmó para los notarios envejecientes con el CONAPE, que ese es la institución que tiene que ver con la vejez. Parece que hubo un acuerdo, pero vamos a escucharlo de las palabras de Richard Paniagua, el acuerdo que firmaron en beneficio, ya lo tenemos el video, en beneficio de los notarios envejecientes. Parece que el video tiene algunas fallas técnicas, pero lo que el amigo Paniagua
establecía en el video es el acuerdo para que aquellos notarios envejecientes que ya están retirados, pues sean atendidos por esa institución que tiene que ver precisamente con los envejecientes. Yo siempre he pensado que esa es una institución que hay que o darle mayor apoyo o hay que reformarla en términos presupuestal, en términos de sus funciones, porque la verdad es que aquí los envejecientes pasan mucho trabajo. Y yo creo que ese es un tema que la sociedad debe de abordar, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pues para buscar más beneficios para ya nuestros envejecientes que no pueden trabajar, que necesitan del apoyo del gobierno por una razón o la otra. Aquí una de las quejas que yo siempre he tenido con las ayudas sociales, que hay que darlas, pero deben ser enfocadas aunque al que la necesita. No puede ser que un muchacho de 20 años, 25 años, 30 años tenga una ayuda del gobierno. Si yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso hay que focalizarlo hacia el que lo necesita realmente, porque no tiene ya energía para trabajar y probablemente necesite de un sitio donde lo cuiden. Pues yo creo que en ese sentido, pues Richard lo que está tratando es precisamente de eso, de que los notarios que probablemente no tienen pensiones o la pensión sea muy poca, pues reciban el ayudo de esa institución. Tomando o retomando el tema de los aranceles que ha querido poner Trump a Canadá, México, ahora le puso un arancel de un 25% a Europa, ya le tiene uno a un 10% a China, que dice que lo va a aumentar a un 20%, ya China ha dicho que va a hacer lo mismo. Entonces, en estas guerras comerciales, realmente los que establecen los economistas es que no se beneficia a nadie. Y probablemente el comercio internacional pues va a sufrir drásticamente. Y la economía mundial va a sufrir, y eso no le conviene a nadie, porque una economía lenta mundial, rezagada, bueno, va a llegar aquí. Porque cuando usted tiene una economía, sea en Europa o sea en Estados Unidos, rezagada, como está entrando ahora la economía norteamericana, que ya está subiendo, la inflación subió un par de dígitos, no mucho, se esperaba que iba a subir más, pero hay que darle tiempo a todo el desempleo que se está acumulando por los recortes que está haciendo el gobierno federal. Entonces, si está rezagada o entra en baja esa economía, pues más dominicanos van a perder empleo, porque son parte del conjunto de la fuerza laboral en Estados Unidos. Y entonces, y por otro lado, usted le pone que va a haber un aumento en los precios. Entonces, ¿eso se puede traducir en qué? Bueno, en que lleguen menos remesas a República Dominicana, que realmente es uno de los pilares de nuestro crecimiento económico, sí, del PIB, del Producto Interno Bruto. Porque si usted manda $100 mensual y de repente todo le sube allá, pues usted se va a ver en la necesidad de quizás mandar 75, y ya son 25 menos. Entonces eso tiene un efecto multiplicador que no puede llegar a nosotros.
una guerra con Europa, como ya la ha planteado Trump, que le ha puesto aranceles, que no es más que un impuesto, le ha puesto aranceles de un 25% a todos los efectos importados de Europa. Ahora Europa está haciendo lo mismo. Y con el juego entre Estados Unidos, Canadá y México, se dice que los vehículos van a subir, dependiendo, ¿no, verdad?, la marca, pero puede subir hasta $12,000 un vehículo. Entonces eso va a hacer que la gente, la confianza de la gente, pues se disminuya y deje de comprar ciertas cosas. Y eso entonces va a hacer que la economía pues reduzca su velocidad de crecimiento que tenía en el gobierno anterior, que venía en un crecimiento pronunciado. Era una de las economías más envidiadas del mundo, que para mí Trump lo único que tenía que hacer era dejarla tranquila. Pero todas estas amenazas de aranceles aquí, aranceles para allá, pues mire, fíjense en los mercados. Los mercados han perdido muchísimo dinero. Bueno, para empezar, los billonarios de allá, ayer salió un reporte donde Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, en esta semana solo había perdido 128 billones de dólares, ¿sí? 128,000 millones de dólares había perdido, fruto de que sus empresas, sobre todo las Tesla, ha bajado un 17% del valor de sus acciones en la bolsa de valores. Eso quiere decir que si usted tenía 100 pesos, 100 dólares, ahora esa acción, esos 100 dólares son 83 centavos. Pero multiplique eso a billones de dólares, a millones de dólares. Los instrumentos que utilizan mucho los pensiones, ¿sí?, las agencias de pensiones, son esos instrumentos de la bolsa de valores. Entonces, estos fondos de pensiones también están perdiendo, como pasa aquí. Aquí el que tiene y está en una AFP sabe y recibe su reporte mensual, el que lo pide, ¿no, verdad? Entonces va a ver que hay meses que gana más, entran más intereses que otros. ¿Por qué? Porque las inversiones que se hicieron pues generaron más utilidades, más dinero, más recursos. Pero hay meses donde baja y hay meses donde no ha habido ninguna ganancia. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en el mercado de valores. Claro, el ciudadano común y corriente no es verdad que está todos los días o está invirtiendo en bolsa de valores. Eso es una clase empresarial, económica, que vive de las inversiones en la bolsa de valores. Entonces Elon Musk perdió 178 millones, 128 millones. Bezos, el de Amazon, perdió como 70 y pico de millones. Y el que menos perdió fue el de Facebook, que ahora que era el dueño de Twitter, que se lo vendió a Elon Musk y ahora es X, pero él inició otra compañía, creo que se llama Mega, y él fue el que menos perdió y perdió 5 billones de dólares. Es decir, 5,000 millones de dólares. Es verdad que son gente que probablemente esos sean quizás 1,000 pesos para uno, pero la verdad es que eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Claro, Elon Musk tiene casi, es el que más cerca está de llegar al trillón de dólares. Entonces 128 billones de dólares, pues eso es como perder 1,000 pesos para él. Pero de todas formas, eso es lo que ha traído
esa guerra comercial que ojalá pues las cabezas llegue la sensatez a la cabeza del presidente Trump, que es el que más con más fuerza y más vigor opta por estos mecanismos que todo, absolutamente todos los economistas dicen que va a dañar la economía norteamericana. Él dice que no, que en principio va a pasar eso, pero que eso lo que va a hacer es que todos los negocios que están instalados, las fábricas afuera, regresen a Estados Unidos. Y eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Amar factoría, fábrica de un día para... Eso no es tan sencillo. Eso es igual que las deportaciones masivas. Eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no hay no hay vamos a decir, los recursos humanos y los mecanismos que están puestos en su lugar en términos de la ley de inmigración y también recursos económicos no permiten que eso sea como uno desee. No es necesariamente así, no es tan fácil. No es tan fácil. Para eso traen los tribunales en Estados Unidos. Ahí él quiso deportar a un activista palestino que estaba haciendo protesta en la universidad, organizaba, pero no desde ahora, organizaba eso con Biden también, desde que inició la guerra de Israel y Hamas. Él estaba protestando por las condiciones que él entendía y que mucha gente alrededor del mundo también lo entiende, que Israel estaba indiscriminadamente pues bombardeando todo lo que era toda la franja de Gaza, perdón, y él inició protestas en las universidades. Y ahora Trump lo quiso deportar. Sin embargo, un tribunal lo paró, esa deportación. Porque en principio los agentes de ICE, que son los que tienen que ver con el tema migratorio, pensaban que él tenía una visa de estudiante. Y eso lo puede revocar el gobierno en cualquier momento, pero resulta que él tiene una tarjeta verde. Él es residente legal. Pero de todas formas, mientras lo tienen detenido, lo han enviado a diferentes estados para hacerle la vida imposible, porque Trump, cuando él quiere lograr algo, pues utiliza todo el poder, no importa si viola esto, viola lo otro, lo de él es los resultados. Él es los resultados. Entonces hay que ver qué va a parar este caso específicamente. Pero lo que quería traer a colación es que no es tan fácil. A veces los gobiernos, los gobernantes creen una cosa y cuando van al terreno es otra. Entonces por eso los economistas, todo el mundo, hasta los asesores que están cerca de él, aunque públicamente no se atreven a decirlo, pero la información que salen es que ellos mismos le están advirtiendo que esto va a dañar la economía norteamericana y que no se puede pelear con tanta gente. En el día de ayer, parece que era el día de ayer, que Greenland, que es donde los Estados Unidos tienen una base militar, porque desde ahí ellos controlan parte del mundo, vamos a decirlo, y Trump ha querido comprar. Eso le pertenece a Dinamarca. Es un territorio pequeño,
solamente viven como 26,000 personas, hace un frío inmenso, son glaciares, pero ¿qué pasa? El cambio climático ha ido pues desprendiendo todo ese hielo, y se dice que debajo, lo que pasa es que con esos glaciares tan fuertes no había forma de buscar esos minerales que están ahí. Se habla de petróleo, de tierra negra y otra serie de elementos, y Trump ha querido comprar. Bueno, ayer se iba a hacer unas elecciones precisamente para ver si ellos pedían, era una sola pregunta, para ver si querían abandonar a Dinamarca y convertirse en un país soberano, que entonces pudiese negociar con Estados Unidos y ser parte de Estados Unidos. Pero no tengo los resultados de esas elecciones o de ese plebiscito, porque eso es lo que es un plebiscito, no es una elección, es un plebiscito para ver si abandonan a Dinamarca. Que todo el mundo sabe, el que conoce un poco de historia sabe que vamos a decir, 500 años atrás, pues los que vivían en Dinamarca, en Noruega, en esos países, pues salieron a conquistar a Inglaterra, Francia. ¿Por qué? Porque eran tierras ricas, las tierras de ellos eran malas, eran pantanos. Pero con el tiempo, pues ellos se han convertido también en países prósperos, pero la verdad es que no son tierras muy productivas, y por eso uno conoce de la era de los vikingos, que vienen de ahí, de Dinamarca, de Noruega, y esos sitios pues empezaron a invadir al oeste, que al oeste estaba Inglaterra, Francia, y esos países que sí eran ricos por las tierras que tenían, ¿verdad? Y las riquezas que habían acumulado en los años. Bueno, señores, ya lamentablemente llegamos al final del programa. Solamente nos queda darle las gracias por habernos acompañado durante toda esta hora. Pedirle que nos acompañe a partir de mañana a la 1 de la tarde en su programa La Hora de Consuelo.